¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hola, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Pues Juan Francisco, ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. En las últimas 4 semanas el tipo de cambio frente al dólar hemos visto que ha experimentado un fuerte repunte que descontó por completo la apreciación que presentaba el peso hasta mediados de abril. De acuerdo con tu análisis técnico, ¿cuál es la perspectiva de nuestra moneda en los meses previos a las elecciones? Y también, ¿qué niveles podríamos estar viendo en el tipo de cambio para finales de junio? Sí, Susana, como bien comentas, pues el día de hoy vengo a presentarles un par de láminas. Primero, una gráfica que nos muestra algo que ya habíamos estado comentando con Alfredo aquí en tu espacio, en donde podemos ver cómo el tipo de cambio ha venido experimentando un fuerte repunte, algo parecido a lo que vimos en las elecciones del año 2012 con Peña Nieto, ya que a principios del año experimentaba el peso una apreciación del 11% y luego al final, al día de las elecciones, llegó a descontar toda esa caída del 11% e inclusive finalizar con una depreciación del 2%, lo cual generó un movimiento de casi una depreciación del 13% desde el mínimo de los primeros meses hasta el máximo o el cierre más bien del día de las elecciones. En ese sentido, pues vemos ahora que ha sucedido algo parecido en esa gráfica, en donde el peso ha mostrado un repunte importante durante las últimas semanas, descontando esta apreciación del 9% y colocándose al cierre de hoy ya con una caída hacia los niveles de 19,20, desde el máximo que vimos el día de ayer en 19,30, pues del 2% todavía en terreno de apreciación para el peso. Bajo nuestra expectativa, pues vemos que el tipo de cambio todavía podría continuar presionado hacia hacia los siguientes 2 meses, es decir, hacia el previo de las elecciones, en donde estaríamos pensando en principio 2 niveles clave que veremos poner a prueba. En primero, el 19,70, que es el máximo que comentamos que vimos ayer en el mercado, sin embargo también es el cierre que vimos hacia el 2017, entonces cualquier nivel que se coloque por arriba de 19,70 estaría acumulando una depreciación en el año en función de ese nivel. Además, pues estamos esperando en la parte técnica que podríamos, que es la segunda gráfica, niveles de resistencia en 19,75, posteriormente en 20,30 y en ese caso un extremo en los 21. En la parte técnica, pues vemos que podríamos estar viendo continuidad alcista, sobre todo en tanto el tipo de cambio se mantenga por arriba de los 19 pesos, en donde vemos que pues en caso de continuar con este avance hacia niveles de 20,30 estaríamos viendo una depreciación del 3%, y en caso de continuar y extenderse hasta los que vemos por el momento poco probable, acumularía una depreciación del 7%. En años electorales anteriores, con Calderón vimos una depreciación del 8% hacia el día de la elección, con Fox del 6% y con Peña Nieto del 2%. Bien, pues Alfredo, en relación a los mercados de capitales en Estados Unidos, hemos visto al mercado de tecnología en Nasdaq con una recuperación de 4.5% en los últimos 6 días. ¿Podríamos esperar que el movimiento de alza continúe hacia sus máximos históricos actuales? Claro que sí, Susana. Bueno, como bien comentas, han sido 6 días de incrementos continuos que han mantenido desde luego una trayectoria favorable y con esto en lo que va del 2018 la bolsa acumula una ganancia del 7.3%, es decir, en esta siguiente gráfica lo que vemos es una tendencia al alza, aunque lo vemos bajo un rango pues de volatilidad amplio el que se viene manejando, mientras el movimiento está respetando ese nivel de 200 días de su promedio móvil en 6.875 puntos, pues la señal permanece de manera positiva. ¿Qué es lo que estaríamos esperando bajo lo que comentas específicamente si alcanzara máximos históricos o no? Bueno, pues yo creo que hay un tema relevante. En esa siguiente gráfica que tenemos, vemos ya más en el corto plazo 2 elementos. Uno, un gap que tiene que en su caso cubrir, es un gap técnico que se tiene sobre niveles de 7.475 puntos, lo cual representa alrededor del 1% de potencial, y en caso de cubrirlo, es esa parte circular, en caso de cubrirlo, evidentemente veríamos un movimiento de alza que está a su máximo histórico en 3%. Nuestra perspectiva es que podría ser un movimiento positivo estrictamente de corto plazo. Sin embargo, no vemos condiciones, al menos técnicas, para esperar que el mercado continúe con trayectorias en nuevos máximos históricos. Los resultados del primer trimestre evidentemente fueron muy positivos, un precio-valor en libros del sector cercano a 5 veces,
un ROE muy interesante del 32%, quizá del sector más alto, por eso la recuperación y el mercado se ha anticipado al resto de otros sectores, un margen operativo alrededor de 52%, pero un precio-utilidad cercana a 37 veces. Lo que vemos hoy es una economía en crecimiento con un riesgo de alza en tasas de interés, una fortaleza del dólar, pero también riesgos adicionales sobre un proteccionismo comercial que pudiera afectar el entorno. La pregunta es si se puede alcanzar máximos históricos. La respuesta sería, vemos alzas alrededor del 1% quizá, pero difícilmente para marcar nuevos históricos de manera continua. Bien, pues Juan Francisco, en línea con tu comentario de la semana pasada, el principal índice accionario en México continuó cayendo para acumular en el año una pérdida de poco más del 5%. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que con esta nueva caída se haya materializado una oportunidad para participar en el mercado accionario? Sí, Susana, como bien escépticos respecto al rebote que vimos en abril del IPC desde los 46,000 hasta los 49,000 puntos aproximadamente, y considerábamos en la parte técnica que era un mero rebote hacia sus medias, sobre todo de 200 días, que se encuentra en dicho nivel de 49,000 puntos. Posteriormente, pues como comentábamos, veíamos probable una corrección en principio hacia niveles cercanos entre 47,500 y 47,000 puntos. Sin embargo, esta semana pues logró extenderse esta caída y llegar inclusive a niveles bajos cercanos a los 46,000 puntos, para ser exactos alrededor de 46,173 puntos. En ese tema pues vemos que este podría ser una posibilidad. Vemos en la gráfica que el IPC ha alcanzado su media de 200 semanas, algo que pues representa una referencia de soporte sólida para el IPC. En la vez anterior, cuando tocó los 46,000 puntos a principios de abril, validó soporte en dicha media y ahora está volviendo por el momento a validar soporte nuevamente en dicha media. Por lo tanto, pues vemos que se abrió una ventana o una posibilidad para generar algún tipo de compra especulativa, esto reconociendo que las condiciones seguirán siendo bajistas o las probabilidades favoreciendo el sesgo mantenga por debajo de los 49,000 puntos, en donde se encuentra su media de 200 días y también la de 50 semanas. Resumiendo, yo te diría que vemos que las posibilidades de este repunte pueden ser limitadas. Sin embargo, pues de validarse y concretarse mayores alzas en los mercados accionarios en Estados Unidos, esto podría llegar a favorecer al IPC. Sin embargo, también reconocer que habrá que tener mucha cautela, ya que en caso de rompimientos por debajo de los 46,000 puntos y de su media de 200 semanas, pues podríamos continuar viendo caídas en ese sentido hacia un primer objetivo en 42,500 puntos e inclusive por debajo de ese nivel. Además, reconocer que los 46,000 puntos representan la parte baja del canal alcista y un 38,2 de ajuste desde los mínimos que vimos en 2013 cercanos a los 37,000 puntos y los máximos que vimos apenas el año pasado en 51,700. Todo esto pues apunta a que vemos ligera probabilidad de alza, pero pues consideramos que es una oportunidad con poco riesgo para posicionarse largos en el IPC. Bien, pues finalmente la próxima semana, Alfredo, el 17 de mayo, sabemos que el Banco de México tendrá su reunión de política monetaria. ¿Crees que con los datos de inflación, de crecimiento económico al primer trimestre y también el movimiento cambiario, Banxico mantendrá o va a subir la tasa de interés? Susana, creo que hay dos temas relevantes. Por un lado, todos estos indicadores económicos que bien acabas de comentar. Por el otro lado, eventos que se tienen y de manera crítica o importante. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como comentaste al principio del programa, es posible que el día de mañana o quizá en estos siguientes días tengamos un anuncio en relación a ver si haya un acuerdo preliminar en relación al TLC. Si este fuera satisfactorio, es decir, que se llegara a dar este acuerdo, es muy probable que el tipo de cambio entrara en una fase de estabilidad y bajo estas condiciones, sin duda, junto con todos los elementos que ahorita comentamos, darían la posibilidad de que Banco de México no mueva las tasas de interés. Pero sí, un punto dependiente va a ser esta decisión de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que tendrá como elemento importante o válvula el tipo de cambio.
Las elecciones, bueno, sabemos que esas son hasta junio y que también pueden incidir, como ya se vio, en el tipo de cambio. ¿Qué elementos a seguir hay aislando estas variables? Bueno, la inflación, la realidad es que vemos que la inflación al consumidor viene desde 6.77 en cierre del año 2017 al día de hoy en 4.55 en términos anuales. La del productor desde 9.81 hasta niveles del 4%, es decir, la inflación viene desacelerando de una manera ordenada y bajo estas condiciones es un punto importante para Banco de México de manera satisfactoria. El Producto Interno Bruto creció 2.4% anual por arriba de las expectativas del mercado. Es importante destacar que a pesar de todas estas alzas hasta el 7.5%, la actividad económica mantiene cierto dinamismo y con ello dentro de su ciclo cualquier tipo de presión todavía es posible que la economía aguante más incrementos en tasa de interés. El peso mexicano, bueno, pues tuvimos desde el 17 de abril una depreciación hasta ahora del 7.2%, hoy tuvo una recuperación de más del 1.5%, como ya también lo comentaste, pero en el año, si lo medimos, la apreciación es del orden del 2%. Y finalmente, bueno, pues está la FED, cuya tasa de interés la dejó sin cambio por ahora, pero que sabemos que en junio le estará incrementando 25 puntos base al 2%, y el tema de la tenencia de extranjeros en el mercado de dinero, que tiene un saldo acumulado del 0.2% positivo, en donde uno de los puntos importantes, los bonos, representan el 87% de la tenencia, y este se ha incrementado cerca del 3%, no así los CETES y los subbonos que han decrecido. Bajo estas condiciones pensaríamos, si no hay un tema diferente por el Tratado de Libre Comercio y todo se da en coyuntura, que Banco de México estaría manteniendo la tasa de interés ahora en mayo, pero evidentemente la estaría subiendo en la reunión de junio próximo. Bien. Los indicadores pues van caminando bien y en ese sentido el TLC se vuelve relevante, Susana. Así es, pues estamos muy atentos a estos indicadores para la próxima reunión del Banco de México el 17 de mayo y sobre todo si es que en estos días se logra llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias por el análisis de hoy. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo.